Leemos en Mateo 21, 1 al 22. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el tiempo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Jesús, de camino a Jerusalén, llega al pueblo de Betfagé. Este nombre en arameo significa casa de los higos inmaduros o de los higos que maduran antes de tiempo. Eso es significativo en relación con el relato de la higuera. Jesús entonces envía 2 discípulos a que busquen un asno. En Marcos se dice que nunca ese asno había sido montado. Por esta razón seguramente traen a la mamá también para que él no se asuste tanto. El caballo era la montura de los guerreros, pero en Israel los reyes, en tiempo de paz, usaban asnos. De esta manera Jesús envía un mensaje claro: viene en son de paz. Pero de muchas maneras se declara con toda claridad como rey. Él recibe las palabras de alabanza reservadas al Mesías, se deja llamar públicamente Hijo de David y cumple varias profecías mesiánicas. A pesar de esto, se nota cierta confusión en la gente. Lo llaman Hijo de David, pero después, cuando se le pregunta quién es él, dicen que es un profeta galileo. Jesús, respaldado por la multitud, entra al templo y echa fuera a los mercaderes. Haciendo esto, él reclama una autoridad distinta a la realeza, la cual no tenía autoridad en el templo. Jesús no es solamente rey, sino también sacerdote.
Y también Jesús sana, mostrando el respaldo que él tiene de parte de Dios. Pero los jefes religiosos solamente se enojan. Ellos ya escogieron de qué lado están. No van a permitir que nadie les quite su poder y su influencia en la ciudad. Ahora Jesús hace algo muy significativo. Sale de la ciudad y se va a dormir. De ser Jesús un revolucionario en plan de tomar el poder, no habría ido a dormir, no hubiera perdido el tiempo ni dejado que se dispersen sus partidarios mientras sus enemigos se fortalecían. Jesús salió a la luz, proclamó su derecho al trono y sabe que será rechazado y crucificado. Ese es el plan del Padre. Entonces no tiene afán, no tiene que maquinar nada. Todo está en las manos de Dios. Él puede ir a descansar. Cuando estamos en la voluntad de Dios, no necesitamos afanarnos. Las cosas no dependen de nosotros. Dios siempre hará todas las cosas perfectas, aunque tengamos que pasar por el dolor y la angustia. Entonces de madrugada Jesús regresa a Jerusalén y de pronto siente hambre. No sabemos por qué no había desayunado, si fue porque salió muy temprano o había estado ayunando, o si este hambre era hambre espiritual. Jesús entonces se acerca a una higuera con un gran deseo de encontrar algo de fruto. Marcos en su evangelio dice que no era temporada de higos, pero normalmente había algunos higos tempraneros que salían antes de las hojas y que eran la señal de que habría una cosecha principal. Pero esta higuera, a pesar de estar llena de hojas, no tiene fruto. La higuera simboliza la nación judía. Aunque no es el tiempo de una conversión masiva al Mesías, sí debería haber una mayor respuesta a la invitación de Dios. Es significativo el hecho de que casi todos los discípulos del Señor eran galileos. En las autoridades y las clases influyentes hubo poquísimos seguidores de Jesús. El milagro de la maldición de la higuera es único en los milagros de Jesús. En ninguna otra oportunidad el Señor usó su poder para maldecir. Este milagro introduce el tema de las enseñanzas y parábolas de Jesús hasta el final del capítulo 25. Jerusalén y toda la tierra de Israel, por no haber dado el fruto de obediencia que Dios esperaba, fue asolada y destruida en el año 70 y otra vez en los años 132 a 135, hasta el punto que esta tierra dejó de pertenecer a Israel por 18 siglos. Los discípulos, quienes habían presenciado muchos milagros, se asombran por este, seguramente por ser tan espectacular. Jesús entonces les dice que la fe es la clave que permite acceder al poder de Dios. Él usa una hipérbole o exageración, diciendo que si tuviéramos fe podríamos mover montañas. Esto se debe claramente entender en sentido figurado. Obviamente, Dios puede mover montañas, pero no es la costumbre de Él. En cambio, muchas veces mueve las montañas de dificultades y problemas que tenemos nosotros. También debemos recordar que antes de pedir algo por fe, necesitamos asegurarnos de que pedimos dentro de la voluntad de Dios. Bien, entonces por casi 4 capítulos, Jesús va a contender con las autoridades religiosas y lo que Él les dice a ellos tiene mucho que ver también con nosotros.